Hay decisiones que cambian vidas en segundos. Mateo Reyes Vargas nunca imaginó que detenerse bajo la lluvia para ayudar a una desconocida le costaría todo lo que tenía. Y le daría todo lo que nunca soñó. Porque a veces, cuando el destino te quita el piso, es solo para enseñarte a volar. Esta es la historia de un mecánico humilde que perdió su trabajo por un acto de bondad, sin saber que esa mujer con el carro descompuesto no era quien parecía, y que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que jamás podría haber imaginado, porque en este mundo cruel, donde la amabilidad se castiga y la generosidad se desprecia, todavía existen milagros para quienes conservan el corazón puro. La lluvia golpeaba con furia las calles de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Eran las 7:30 de la noche de un martes de noviembre, y Mateo Reyes Vargas salía exhausto del taller mecánico Duarte, donde había trabajado durante los últimos 5 años de su vida. Sus manos estaban negras de grasa, su espalda dolía por las 8 horas agachado bajo los carros, y su estómago rugía porque apenas había comido 2 tacos de frijoles en todo el día. Pero no podía quejarse, no cuando su padre, don Esteban Reyes, llevaba 6 meses enfermo de diabetes avanzada, necesitando medicinas que costaban más de 3,000 pesos semanales. Mateo tenía 25 años, pero su rostro mostraba el cansancio de alguien que había vivido el doble. Su cabello negro siempre despeinado, sus ojos cafés con ojeras profundas y sus manos callosas contaban la historia de un joven que nunca había conocido el lujo, solo el trabajo duro desde los 15 años, cuando dejó la escuela para ayudar a su padre. Don Esteban había sido conserje del edificio Montalbán en Polanco durante 30 años, limpiando pisos y baños de oficinas lujosas donde trabajaban personas que ganaban en un día lo que él en un mes, pero siempre les había enseñado a Mateo y a su difunta madre que la dignidad no se medía en pesos, sino en la honestidad con la que uno vivía. Mientras caminaba hacia la parada del camión, ajustándose su chamarra raída contra la lluvia fría, Mateo escuchó un ruido extraño, un motor tosiendo, escupiendo, muriendo. Volteó y vio un Nissan Tsuru viejo, modelo 2005 o 2006, detenido en medio de la calle con las luces intermitentes encendidas. El tráfico comenzaba a acumularse detrás, y los claxons ya empezaban su sinfonía de impaciencia tan característica del Distrito Federal. Una mujer bajó del carro, tendría unos 30 años, calculó Mateo, vestía jeans desgastados, una sudadera gris con manchas y tenis viejos. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada y su rostro mostraba pánico absoluto. Se paró junto al cofre sin saber qué hacer, mientras los conductores le gritaban groserías y la lluvia la empapaba completamente. Mateo miró su reloj. Tenía exactamente 1 hora y 45 minutos antes de entrar a su segundo trabajo como guardia de seguridad nocturno en un estacionamiento de la colonia Roma. Si perdía ese trabajo, no podrían pagar el alquiler del cuartito donde vivían él y su padre, pero cuando vio a la mujer llevarse las manos a la cara, claramente conteniendo el llanto mientras los insultos llovían sobre ella, algo en su pecho se apretó. «Chin, mi papá me va a matar», pensó, pero sus piernas ya lo estaban llevando hacia ella. «Señora», gritó sobre el ruido de la lluvia y el tráfico. «¿Qué tiene el carro?». La mujer volteó hacia él con ojos desesperados, rojos de lágrimas contenidas. «No, no sé. Se apagó y ya no prende. Yo». Su voz se quebró. «No tengo dinero para una grúa. Apenas tengo para el pasaje de regreso a casa». Mateo ya estaba abriendo el cofre, ignorando la lluvia que le caía por la espalda. Su instinto de mecánico se activó automáticamente. Revisó rápido. El alternador estaba muerto, completamente quemado. Un problema sencillo de diagnosticar, pero caro de reparar en cualquier taller. «Es el alternador». «Señora», le dijo teniendo que gritar por el escándalo del tráfico, «está fundido, no va a prender así». ¿Cuánto cuesta arreglarlo?», preguntó ella con voz temblorosa. Mateo hizo cálculos mentales. En el taller de don Ricardo, esa reparación costaría mínimo 2,500 pesos, más la grúa, más la mano de obra. Esta mujer claramente no tenía ni para empezar. «Mire»,
dijo Mateo, tomando una decisión que cambiaría su vida. Yo tengo herramientas en mi mochila, y justo ayer reparé un carro idéntico al suyo en el taller. Mi jefe tiró el alternador viejo a la basura, pero yo lo guardé porque pensé que podía servirle a alguien. No está nuevo, pero funciona. Si me da 20 minutos, se lo pongo y puede llegar a su casa. Los ojos de la mujer se abrieron con incredulidad. ¿En serio? ¿Cuánto me cobraría? Mateo vio su rostro, vio sus manos temblorosas, vio la esperanza mezclada con miedo en sus ojos. Pensó en su padre, en todas las veces que personas amables los habían ayudado cuando no tenían nada. Pensó en las palabras que don Esteban siempre repetía. Hijo, cuando puedas ayudar a alguien, hazlo. El dinero va y viene, pero el bien que haces se queda para siempre en tu alma. No le voy a cobrar nada, señora. Déjeme ayudarla. La mujer se quedó paralizada, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? No puedo aceptar eso. Usted ya está decidido, interrumpió Mateo con una sonrisa cansada. Pero necesito que me ayude. Tenemos que empujar el carro hacia la orilla para que no nos atropellen. Entre los dos, y con la ayuda malhumorada de un taxista, lograron mover el suru hacia un espacio junto a la banqueta. Mateo sacó su mochila y comenzó a trabajar bajo la lluvia. Sus dedos, entumecidos por el frío, se movían con la precisión de años de experiencia. La mujer sostenía una pequeña lámpara de su celular, tratando de darle luz mientras ambos se empapaban completamente. «Me llamo Sofía», dijo ella después de varios minutos de silencio. «Sofía Montalvo». Mateo Reyes», respondió él sin levantar la vista, concentrado en conectar los cables correctamente. «¿De dónde viene, doña Sofía?» «Del Estado de México. Vine a hacer unos trámites y me perdí. Este carro es prestado, ni siquiera es mío. Mi hermana me va a matar cuando vea en qué condiciones se lo regreso». Mateo notó que sus manos temblaban, no solo por el frío. Había algo más en su voz, una tristeza profunda que iba más allá de un carro descompuesto. «Ya casi está», dijo Mateo apretando el último tornillo. «A ver, pruebe a arrancarlo». Sofía subió al carro con manos temblorosas y giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y rugió a la vida. La expresión de alivio en su rostro fue tan intensa que Mateo sintió que había valido la pena cada segundo bajo la lluvia. «Funcionó, ay Dios mío, funcionó». Sofía bajó del carro y sin pensarlo, abrazó a Mateo con fuerza. «Gracias, gracias, gracias. Usted no sabe lo que esto significa para mí». Mateo, incómodo con el abrazo, se separó suavemente. «No hay de qué, señora, pero oiga, ese alternador no va a durar mucho. Máximo 1 semana, tiene que llevarlo a reparar bien en cuanto pueda. ¿Sale?» Sí, lo haré». Sofía buscó en su bolso desesperada. «Por favor, déjeme darle algo, aunque sea para un café». «No, doña Sofía, de verdad, no necesito nada. Solo llegue bien a su casa, ¿sí?» «Y maneje con cuidado». Sofía lo miró con una expresión extraña, como si estuviera memorizando su rostro. Sus ojos brillaban con algo más que gratitud, algo que Mateo no supo interpretar en ese momento. «Que Dios se lo pague, Mateo. De verdad. Que Dios se lo pague 1000 veces». Mateo asintió, recogió su mochila y comenzó a alejarse bajo la lluvia. No volteó atrás. No vio cómo Sofía se quedó parada junto a su carro durante largos minutos, observándolo desaparecer entre la multitud, lágrimas silenciosas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Llegó 15 minutos tarde a su trabajo de guardia. Su supervisor, un hombre amargado llamado Chuy, le descontó media hora de salario como castigo. Mateo no dijo nada. Solo se puso su uniforme mojado y comenzó su turno de vigilancia, que terminaría a las 6 de la mañana. Tenía frío, hambre, y estaba empapado hasta los huesos, pero extrañamente se sentía bien. Se sentía como su padre se habría sentido orgulloso de él. No tenía idea de que al día siguiente su mundo se derrumbaría por completo. El miércoles amaneció con un sol burlón, que parecía reírse de la tormenta de la noche anterior. Mateo llegó al taller mecánico Duarte a las 8 de la mañana, después de apenas dormir 2 horas,
Su cuerpo funcionaba en automático. Sostenido por puro café aguado y la necesidad de sobrevivir un día más, el taller estaba ubicado en una esquina ruidosa de la colonia Doctores, con su fachada pintada de azul desteñido y un letrero oxidado que decía Duarte, reparaciones automotrices, desde 1987. Era un lugar pequeño, sucio, donde don Ricardo Duarte apretaba cada peso hasta que el águila gritaba, como decía el gordo Ramírez, el mecánico más viejo del lugar. Ricardo Duarte era un hombre de 52 años, barrigón, con un bigote gris que se retorcía cuando estaba enojado. Había heredado el taller de su padre, pero a diferencia del viejo don Armando, que era un hombre justo y generoso, Ricardo solo veía números y ganancias. Pagaba sueldos de miseria, cobraba fortunas a los clientes y trataba a sus empleados como herramientas desechables. Mateo se puso su overol azul lleno de parches y se dispuso a empezar su día revisando un Volkswagen Jetta que había llegado el día anterior, pero apenas había abierto el cofre cuando escuchó la voz de trueno de don Ricardo. «Reyes, a mi oficina, ahorita». El corazón de Mateo dio un vuelco, el tono de voz no era normal. Miró al gordo Ramírez, quien le hizo una mueca de «Estás en problemas, carnal». Mateo caminó hacia la pequeña oficina que olía a cigarro barato y aceite rancio. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio de metal, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. A su lado estaba Julián, el ayudante de 17 años que acababa de entrar a trabajar hacía 2 meses, mirando al suelo con culpabilidad. «Siéntate», ordenó Ricardo con voz peligrosamente calmada. Mateo obedeció, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente, a pesar del aire frío de la mañana. «Julián me contó algo muy interesante esta mañana», comenzó Ricardo, encendiendo un cigarro. «Me dijo que ayer en la noche te vio salir del taller con herramientas en tu mochila, mi alternador en tu mochila. Para ser específicos, el que saqué del Centra del cliente y tiré porque ya no servía». El estómago de Mateo se hundió. Había olvidado completamente que Julián vivía cerca y a veces pasaba por el taller incluso fuera de horario. «Don Ricardo, yo puedo explicar». «Cállate», rugió Ricardo golpeando el escritorio. «Julián también me dijo que te vio en la calle, bajo la lluvia, arreglando el carro de una vieja con mis herramientas, con mi alternador, en horario donde deberías estar trabajando. Y gratis. ¿Es cierto eso?» Mateo sintió la rabia burbujeando en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «Sí, es cierto, pero don Ricardo, ese alternador usted mismo lo tiró a la basura. Yo lo rescaté con mi tiempo personal, y las herramientas que usé son las que compré con mi propio dinero». «Me importa un carajo». Ricardo se levantó de golpe, su cara enrojeciendo. «Todo lo que está en este taller es mío, la basura es mía, tu tiempo cuando tienes puesto ese uniforme es mío. Y vas y regalas reparaciones en la calle como si fueras la Madre Teresa de Calcuta. ¿Tienes idea de cuánto perdemos cuando pendejos como tú regalan lo que yo cobro?» Don Ricardo, con todo respeto, era una señora humilde que necesitaba ayuda. «¿Y qué?» Ricardo rodeó el escritorio, acercándose a Mateo con el dedo extendido. «¿Tú crees que yo llegué donde estoy regalando mi trabajo? ¿Crees que este negocio funciona con caridad? Aquí venimos a ganar dinero, Reyes, no a ser hermanitas de la caridad». Mateo apretó los puños, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso. «Yo no estaba trabajando para usted en ese momento, don Ricardo. Era mi tiempo libre». «Tu tiempo libre». Ricardo soltó una risa cruel. «Escúchame bien, porque te lo voy a decir una sola vez. Mientras uses mi uniforme, mientras tengas la reputación de este taller asociada a tu nombre, mientras sepas los secretos de mis clientes y mis precios, no tienes tiempo libre. Y si vas a andar de limosnero regalando reparaciones, entonces claramente no necesitas este trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Me está corriendo». «No te estoy corriendo, Reyes». Ricardo sonrió con malicia. «Te estoy despidiendo. Y para que aprendas la lección no te voy a pagar tu semana. Considera eso como pago por el alternador que robaste de mi basura». «Pero, don Ricardo, tengo 5 años trabajando aquí.
Nunca he faltado. Nunca he robado nada. Mi papá está enfermo, necesito. Tu papá no es mi problema, bramó Ricardo. Quítate mi uniforme ahora y lárgate de mi taller antes de que llame a la policía y te acuse de robo. Mateo se levantó, temblando, no de miedo, sino de impotencia y rabia. Miró a Julián, quien no podía sostenerle la mirada. «Julián, ¿por qué?», preguntó con voz ahogada. El muchacho finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Mateo, yo necesito este trabajo de mi mamá. Don Ricardo dijo que si no le decía, él me iba a correr a mí». En ese momento, alguien tocó suavemente la puerta de la oficina. Los tres voltearon. Era Sofía. La misma mujer de la noche anterior, pero ahora vestía diferente. Llevaba jeans limpios, una blusa sencilla pero nueva, y su cabello estaba peinado. En sus manos sostenía una bolsa de papel. «Disculpen», dijo con voz suave. «Estoy buscando a Mateo Reyes. Alguien afuera me dijo que estaba aquí». Ricardo la miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y usted quién es?» Soy la señora a la que Mateo ayudó ayer». Sofía entró tímidamente. «Vine a traerle un desayuno para agradecerle». «Ah, perfecto». Ricardo soltó una carcajada amarga. «La culpable. ¿Sabe qué, señora? Por su culpa, este pendejo acaba de perder su trabajo, así que puede largarse con su desayuno a...» «No le hable así», Mateo explotó finalmente. «Ella no tiene la culpa de nada. La culpa es suya, don Ricardo, por ser un miserable que solo ve dinero y no ve personas». El rostro de Ricardo se puso morado. «Fuera de mi taller ahora o llamo a la policía». Mateo se quitó el overol con movimientos bruscos, quedándose en su camiseta blanca manchada y sus jeans viejos. Tomó su mochila, pasó junto a Sofía sin mirarla, y salió de la oficina. El gordo Ramírez y los otros dos mecánicos lo observaban con lástima desde el taller. Sofía salió detrás de él, su rostro pálido de shock. «Mateo, espera, yo no sabía. Por mi culpa tú». «No es su culpa, señora». Mateo se detuvo en la entrada del taller, dándole la espalda. «Es mía, por ingenuo, por creer que hacer lo correcto importaba, por pensar que...». Su voz se quebró. «Da igual, ya no importa. Por favor, déjame ayudarte». Sofía se acercó. Yo conozco gente. Puedo conseguirte. No necesito su lástima». Mateo finalmente la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Ya hizo suficiente. ¿No cree? Solo váyase». Se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle, sus pasos apresurados, su respiración agitada. No volteó para ver cómo Sofía se quedaba parada en medio de la banqueta, observándolo irse, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas y una expresión de determinación absoluta en su rostro. Dentro del taller, Ricardo apagó su cigarro con satisfacción. «Así se hace respetar la autoridad», murmuró para sí mismo. No sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Los siguientes 3 días fueron el infierno en la tierra para Mateo Reyes. Sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Solo quedaba la realidad cruda y brutal de la pobreza en la Ciudad de México, donde un tropiezo te puede hundir para siempre. La renta del cuartito donde vivían en la colonia Buenos Aires vencía en 10 días. 350 pesos diarios en medicinas para don Esteban, 200 pesos diarios en comida para los dos. El trabajo de guardia nocturno apenas alcanzaba para la mitad de los gastos. Sin el sueldo del taller, estaban perdidos. Mateo pasó esos 3 días tocando puertas. Fue a 7 talleres diferentes en colonias de toda la ciudad. En algunos ni siquiera lo dejaron hablar. En otros, cuando preguntaban por referencias, y él mencionaba que había trabajado con Ricardo Duarte, veían su cara y negaban con la cabeza. Ricardo era conocido en el gremio y había llamado a varios de sus contactos para asegurarse de que Mateo no consiguiera trabajo. «Dicen que eres un ladrón», le dijo el dueño de un taller en la colonia obrera, «que robabas refacciones y las vendías por tu lado. Lo siento, muchacho, pero no puedo arriesgarme». «Eso es mentira», protestó Mateo. «Nunca he robado nada en mi vida». «Puede ser, pero no puedo verificarlo. Siguiente». En el tercer día, Mateo regresó a casa arrastrando los pies con la mochila vacía, y el alma más vacía todavía.
Don Esteban estaba acostado en el único colchón que tenían, tapado con cobijas raídas, tosiendo débilmente. El cuarto era pequeño, de apenas 3 metros por 4, con paredes de bloc sin pintar, un baño compartido en el patio con otros 10 inquilinos y una cocineta improvisada con un anafre de gas. Era todo lo que podían pagar con sus 2 sueldos combinados. «¿Cómo te fue, mijo?», preguntó don Esteban con voz débil. Mateo no pudo sostenerle la mirada a su padre. Se sentó en el suelo de cemento, recargando la cabeza contra la pared fría. «Nada, papá, nadie quiere contratarme. Ricardo les dijo a todos que soy un ladrón». Don Esteban intentó incorporarse, pero un ataque de tos lo sacudió. Mateo corrió a su lado, ayudándolo a sentarse, sosteniéndolo mientras su padre escupía flemas con rastros de sangre en un trapo viejo. «Ay, papá, necesitas ir al doctor. Esto se está poniendo peor. No hay dinero para doctores, Mateo». Don Esteban respiró con dificultad. «Apenas alcanza para las medicinas. Entonces conseguiré más trabajo, cualquier cosa. Puedo cargar bultos en la central de abastos, puedo...» «Hijo». Don Esteban tomó la mano de Mateo con sus dedos temblorosos. «Escúchame, todo esto es por mi culpa. Si yo no estuviera enfermo, tú podrías...» «No digas eso». Mateo apretó la mano de su padre. «Jamás digas eso. Tú trabajaste toda tu vida para darme de comer, para que tuviera un techo. Ahora me toca a mí cuidarte. Pero ese hombre, ese Ricardo...» Don Esteban sacudió la cabeza. «Te corrió por hacer lo correcto, por ayudar a alguien. Y yo te enseñé eso. Yo te enseñé a ser bueno. Y mira dónde nos ha traído». Mateo sintió lágrimas quemándole los ojos. «No te arrepientas de haberme enseñado a ser bueno, papá. Por favor, es lo único que me queda. Es lo único que nos diferencia de gente como Ricardo». Don Esteban asintió débilmente, pero ambos sabían la verdad. En este mundo, ser bueno no pagaba la renta. Ser bueno no compraba medicinas. Ser bueno solo te dejaba con el estómago vacío y el corazón roto. Esa noche, Mateo se fue a su turno de guardia con medio bolillo en el estómago y desesperación en el alma. Su supervisor Chuy le había advertido que si seguía llegando tarde o distraído, también perdería ese trabajo. Y entonces, ¿qué harían? Eran las 2 de la madrugada cuando Mateo estaba sentado en la caseta del estacionamiento, mirando al vacío, cuando un Mercedes-Benz negro modelo reciente entró lentamente. Era extraño. Ese estacionamiento era para clientes diurnos de las oficinas cercanas. Nadie venía a las 2 de la madrugada. El carro se detuvo frente a la caseta. La ventana bajó. Era Sofía, pero no era la Sofía despeinada y humilde de la primera noche, ni la Sofía tímida del desayuno rechazado. Esta Sofía llevaba un traje sastre color gris perla, que probablemente costaba más que 3 meses de renta de Mateo. Su cabello caía perfectamente sobre sus hombros. Llevaba maquillaje discreto, pero impecable, y sus ojos, lo miraban con una intensidad que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. «Hola, Mateo», dijo con voz suave. Mateo se levantó de golpe, confundido, asustado incluso. «Doña Sofía, ¿qué hace aquí? ¿Cómo supo dónde?» «Necesitamos hablar», interrumpió ella. «Por favor, sube al carro. No puedo dejar mi puesto. Tu supervisor Chuy ya tiene mi autorización. Le pagué por las 3 horas que vas a estar fuera. Sube, por favor». Mateo estaba completamente desconcertado, pero algo en la voz de Sofía no admitía negativas. Subió al Mercedes, sintiendo el cuero suave bajo sus manos sucias de trabajo, oliendo el perfume caro mezclado con el olor a carro nuevo. Era un mundo completamente diferente al suyo. Sofía condujo en silencio durante varios minutos, hasta que se detuvo en un parque cercano, vacío a esa hora de la madrugada. Apagó el motor y se volteó hacia Mateo. «Primero que nada, necesito disculparme contigo. Y segundo, necesito decirte quién soy realmente». «No entiendo». «Mateo, mi nombre completo es Sofía Montalvo de Castillo. Soy la dueña y CEO de Montalvo Motors, la cadena de concesionarias de autos de lujo más grande de México. Tengo 30 años. Construí mi empresa desde cero y valgo aproximadamente 800 millones de pesos. Mateo la miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?
Sofía sacó su celular y le mostró la pantalla. Ahí estaba ella. En la portada de la revista Forbes México, Sofía Montalvo, la joven empresaria que revolucionó el mercado automotriz. La foto mostraba a una mujer segura, poderosa, sonriente, en un concesionario lujoso rodeada de autos que Mateo solo había visto en revistas. No entiendo. Usted, el suru, usted, la ropa. Todo era una prueba, Mateo. Sofía guardó su celular. Hace 6 meses, mi socio y mejor amigo, alguien en quien confiaba completamente, me traicionó, robó información confidencial de mi empresa y se la vendió a la competencia. Perdí contratos por millones de pesos, pero peor que eso, que perdí mi fe en las personas. Empecé a creer que todo mundo solo buscaba lo suyo, que la bondad genuina ya no existía. Mateo seguía en shock, tratando de procesar la información. Entonces, lo del carro, todo fue mentira. El carro era de mi empleada del servicio doméstico. Le pedí prestado. El alternador realmente estaba descompuesto. Eso fue casualidad. Pero llevo 2 meses haciendo esto, Mateo. Me visto humilde, me pongo en situaciones donde necesito ayuda y observo cómo reaccionan las personas. ¿Sabes cuántos mecánicos intentaron cobrarme fortunas? ¿Cuántos querían aprovecharse de mi ignorancia? ¿Cuántos ni siquiera se detuvieron a ayudar? Y yo fui una de sus pruebas. Mateo sintió rabia burbujeando en su pecho. ¿Sabe qué? No me importa cuánto dinero tenga. Lo que hizo está mal. Manipuló mi amabilidad y por su culpa perdí mi trabajo. Mi papá está enfermo. Vamos a quedarnos sin casa y... Lo sé. Sofía lo interrumpió con lágrimas brotando de sus ojos. Lo sé, Mateo, y lo siento tanto. Por eso estoy aquí, por eso te busqué, porque tú fuiste diferente. Cuando todos los demás me vieron como una oportunidad de hacer dinero, tú me viste como un ser humano que necesitaba ayuda. Ni siquiera preguntaste mi nombre hasta después. No pediste nada a cambio. Te empapaste bajo la lluvia. Sacrificaste tu tiempo, arriesgaste llegar tarde a tu otro trabajo, sin esperar absolutamente nada, y cuando quise darte dinero, lo rechazaste, porque así me enseñó mi padre. Exacto. Y por eso quiero ofrecerte algo, Mateo. Algo que podría cambiar tu vida si aceptas. Mateo la miró con desconfianza. No necesito su caridad. No es caridad. Sofía se limpió las lágrimas. Es una oferta de trabajo. Estoy expandiendo mi empresa. Quiero abrir una división nueva, talleres mecánicos con precios justos, donde la gente humilde pueda llevar sus carros sin miedo a que los estafen. Necesito a alguien que entienda ese mundo. Alguien con tu talento, tu ética de trabajo, tu compasión. Quiero que seas el gerente general de ese proyecto. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo estaba seguro de que estaba soñando, de que se había quedado dormido en la caseta y todo esto era una alucinación por el cansancio. ¿Usted está hablando en serio? Completamente en serio. El sueldo inicial sería de 35,000 pesos mensuales, más prestaciones completas, más seguro médico para ti y tu papá. Empezarías la próxima semana, 35,000 pesos. Mateo ganaba 3,500 entre sus 2 trabajos. Esto era 10 veces más, era imposible. Pero yo no tengo estudios universitarios, solo llegué hasta secundaria. No necesito un título, Mateo. Necesito corazón, necesito alguien que entienda lo que es no tener dinero para arreglar un carro. Alguien que trate a los clientes como personas, no como carteras. Y tú demostraste que eres exactamente eso. Mateo sintió lágrimas corriendo por su rostro, sin poder contenerlas. Yo no sé qué decir. Di que sí. Sofía sonrió. Y luego vamos a arreglar algo más. Ese tal Ricardo, quiero que me des la dirección de su taller. ¿Para qué? La sonrisa de Sofía se volvió más fría, porque tengo propiedades en toda la Ciudad de México, y resulta que el edificio donde está el taller Duarte es uno de ellos. El contrato de Ricardo vence en 2 meses, y no voy a renovarlo. Mateo la miró con ojos muy abiertos. Espere, ¿usted es su casera? Soy muchas cosas, Mateo, y una de ellas es alguien que no tolera que se abuse de personas buenas. Ricardo va a aprender una lección, pero primero, dime que aceptas mi oferta.
Mateo respiró profundo, pensó en su padre tosiendo en ese cuarto miserable, pensó en las medicinas que no podían comprar, pensó en la dignidad que estaban perdiendo poco a poco, y pensó en la mirada de orgullo que tendría don Esteban cuando le contara esto. «Acepto», susurró, «acepto con una condición». «¿Cuál?» «Que me permita pagarle por la reparación del Tsuru. No puedo empezar algo nuevo sintiéndome en deuda». Sofía soltó una carcajada genuina, la primera que Mateo le escuchaba. «Trato hecho. Te cobraré exactamente 0 pesos y tú trabajarás duro para hacer de este proyecto algo increíble. ¿Te parece justo por primera vez en días?» Mateo sonrió, una sonrisa real, llena de esperanza. «Me parece justo». 2 semanas después, Mateo Reyes Vargas caminaba por los pasillos de las oficinas corporativas de Montalvo Motors en Santa Fe, un distrito de rascacielos y lujo que antes solo había visto desde lejos. Llevaba un traje nuevo que Sofía había insistido en comprarle, zapatos que brillaban más que cualquier carro que hubiera reparado y un gafete que decía «Gerente General, División Social». Don Esteban estaba internado en un hospital privado de primer nivel, recibiendo el tratamiento que necesitaba. Los doctores dijeron que con el cuidado adecuado podría recuperarse significativamente. Mateo había llorado 3 horas seguidas el día que su padre fue admitido, viendo la habitación limpia, la cama cómoda, las enfermeras amables. Era un mundo que nunca pensó que podrían tocar, pero Sofía no le había dado el trabajo de manera gratuita, le había dejado muy claro que tendría que ganárselo, y el primer desafío era brutal. En 3 meses tenía que transformar el taller mecánico Duarte en el primer modelo de su división social. Tenía que demostrar que un negocio podía ser ético y rentable al mismo tiempo. Lo que Mateo no sabía era que Sofía había comprado el taller completo, no solo el edificio. Ricardo había tenido deudas enormes que lo obligaron a vender, y ahora el antiguo dueño trabajaba como empleado bajo las órdenes de Mateo. La primera reunión fue en el mismo taller donde había sido humillado semanas atrás. Mateo llegó acompañado de Sofía, 2 abogados y un contador. Ricardo estaba sentado en su antigua oficina, pero ahora del otro lado del escritorio, con la cara pálida y una expresión de absoluto terror. «Buenas tardes, don Ricardo», dijo Mateo con voz calmada, sentándose donde antes Ricardo se había sentado. «Creo que necesitamos hablar sobre el futuro de este negocio». Ricardo no podía ni hablar. Veía a Mateo, veía a Sofía, y su cerebro parecía haberse desconectado. ¿Cómo? «Le voy a explicar la situación», continuó Mateo. «La señora Sofía Montalvo compró su taller. Usted le debe a varios bancos. Tiene 3 demandas de proveedores impagados. Y francamente, su negocio estaba a punto de quebrar. Ella le está dando una oportunidad que no merece. Puede quedarse trabajando aquí como mecánico, con un sueldo digno, o puede irse ahora mismo sin liquidación. Usted decide». Ricardo miraba de uno a otro, su rostro pasando del blanco al rojo al morado. Esto es venganza, me están... «No es venganza, don Ricardo», interrumpió Sofía con voz fría. «Es justicia. Usted despidió a un hombre honesto por hacer lo correcto. Usted abusó de su poder, difamó su nombre y lo dejó en la calle sin importarle que tuviera un padre enfermo. Ahora está experimentando las consecuencias de sus acciones. Puede aceptar humildemente la oportunidad que le damos, o puede irse, su decisión». Ricardo temblaba de rabia impotente. Miró a Mateo con odio. «Si acepto, voy a tener que obedecerte a ti». «Va a obedecer al nuevo gerente, sí», respondió Mateo. «Y va a tratarme con respeto, igual que a todos los demás empleados. Porque este taller va a cambiar, don Ricardo. Ya no vamos a estafar a clientes. Ya no vamos a explotar trabajadores. Vamos a hacer las cosas bien. Y si usted puede adaptarse a eso, será bienvenido. Si no, ya sabe dónde está la puerta». El silencio se extendió. Ricardo cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Derrota, humillación, pero también aceptación. «Me quedo», murmuró. «Necesito el trabajo». «Bien». Mateo extendió un contrato. «Entonces firme aquí. Y don Ricardo, bienvenido al nuevo taller Reyes.
Cuando Ricardo firmó con mano temblorosa y salió de la oficina, cabizbajo, Sofía se volteó hacia Mateo. ¿Estás seguro de esto? ¿Pudimos haberlo corrido? Lo sé. Mateo asintió. Pero mi papá me enseñó que la venganza no alimenta el alma. Y además, creo que Ricardo necesita aprender esta lección. Necesita ver que un negocio puede funcionar sin abusar de la gente. Necesita entender que hizo mal. Y si se va ahora, nunca lo aprenderá. Sofía lo miró con admiración genuina. Sabes, Mateo, cuando te conocí bajo la lluvia, pensé que eras solo una buena persona en un mal momento. Pero estaba equivocada. Eres un líder, y este proyecto va a ser increíble bajo tu dirección. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Mateo trabajó 18 horas diarias transformando el taller, cambió los precios para que fueran justos pero sostenibles, implementó una política de transparencia total. Los clientes podían ver exactamente qué se les estaba reparando y por qué. Contrató a 2 mecánicos más, todos con sueldos dignos y prestaciones completas. Creó un programa de servicio social donde un día a la semana reparaban carros de personas de escasos recursos casi gratis, solo cobrando el costo de las refacciones. Al principio, los clientes desconfiaban. Estaban acostumbrados a que los talleres los estafaran, pero poco a poco, el boca a boca comenzó a esparcirse. El taller Reyes es diferente, decían. Ahí no te roban. El dueño es un chavito humilde que te explica todo. Ricardo observaba todo esto en silencio, trabajando bajo las órdenes de Mateo sin quejarse, y algo extraño comenzó a suceder. Comenzó a ver cómo los clientes sonreían al salir del taller, cómo agradecían genuinamente, cómo regresaban y traían a sus amigos. Comenzó a ver que el taller estaba ganando más dinero, siendo honesto, que todo lo que él había ganado con sus estafas. Una tarde, 3 meses después del cambio, Ricardo se acercó a Mateo mientras cerraban. «Reyes, ¿no puedo hablar contigo?» Mateo levantó la vista del inventario que estaba revisando. «Dime, don Ricardo». Ricardo se veía incómodo, moviendo el peso de un pie a otro. «Yo quiero pedirte disculpas por todo, por cómo te traté, por haberte corrido, por haber hablado mal de ti con otros talleres. Fue malo lo que hice. Y si quiero que sepas que he aprendido viendo cómo manejas este lugar, viendo cómo tratas a la gente. Me di cuenta de que estuve equivocado toda mi vida. Mi papá construyó este taller con honestidad, y yo lo convertí en algo feo. Tú lo regresaste a lo que debía ser». Mateo quedó en silencio, procesando las palabras. Era lo último que esperaba escuchar. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque ayer vino una señora con su hijo, un Chevy viejo, completamente descompuesto. Le dijiste que no valía la pena repararlo, que gastaría más en arreglarlo que en comprar otro carro usado. Le ayudaste a buscar opciones más baratas en Internet, en tu tiempo libre, sin cobrarle nada. Y cuando se fue, ella estaba llorando de agradecimiento». Ricardo sacudió la cabeza. «Yo le habría cobrado 10,000 pesos por reparaciones innecesarias, sabiendo que su carro no valía ni 5,000, y me habría sentido inteligente por eso. Pero tú viste a una persona que necesitaba ayuda, no una cartera que explotar, y eso me hizo ver qué clase de hombre he sido». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Don Ricardo, no tienes que decir nada». Ricardo extendió su mano. «Solo quería que supieras que lo siento y que voy a trabajar duro para ser mejor, para honrar lo que tu papá y el mío nos enseñaron, que el trabajo honesto vale más que el dinero fácil». Mateo estrechó su mano, sintiendo que algo sanaba en su interior. No era venganza lo que necesitaba. Era esto. Era ver que las personas podían cambiar. Era saber que su decisión de perdonar había valido la pena. «Gracias, don Ricardo. Es bienvenido de vuelta». El verdadero bienvenido esa noche cuando Mateo visitó a su padre en el hospital, don Esteban estaba sentado en la cama, con mucho mejor color en su rostro, leyendo el periódico. «¿Cómo estuvo tu día, mijo?» Mateo le contó todo sobre Ricardo, sobre la disculpa, sobre cómo el taller estaba prosperando más allá de sus sueños más salvajes. Don Esteban escuchó con una sonrisa que se hacía más grande con cada palabra. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, Mateo?», dijo cuando su hijo terminó. «No es el dinero, no es el éxito del negocio,
es que demostraste que hacer lo correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo te castigue por ello, siempre, siempre vale la pena, porque el bien que haces regresa multiplicado. Tarde o temprano, regresa. Mateo abrazó a su padre, ambos llorando en silencio, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta más oscura y habían salido del otro lado todavía, con sus principios intactos, todavía siendo buenas personas en un mundo que constantemente trataba de convertirlos en otra cosa. 6 meses después de ese encuentro bajo la lluvia, Sofía Montalvo organizó una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Había invitado a Mateo, a don Esteban, quien ya estaba completamente recuperado y trabajando de nuevo, esta vez como supervisor de limpieza en las oficinas de Montalvo Motors, al Gordo Ramírez y varios empleados del taller, y sorpresivamente a Ricardo Duarte también, cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa larga, con copas de vino y la cena servida, Sofía se puso de pie. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara. «Hace 6 meses conocí a un joven mecánico que me enseñó algo que había olvidado, que todavía existe bondad genuina en este mundo, que todavía hay personas que ayudan sin esperar nada a cambio. Y esa simple lección cambió mi vida tanto como cambió la de él». Miró directamente a Mateo. «El taller Reyes no solo ha sido exitoso, ha sido revolucionario. En 6 meses hemos ayudado a más de 2.000 familias con reparaciones justas. Hemos generado empleos dignos para 23 personas y las utilidades han sido un 30% más altas que cuando operaba bajo la administración anterior». Ricardo bajó la mirada, incómodo pero sin enojo. «Esto demuestra algo que el mundo empresarial necesita entender», continuó Sofía, «que la ética y el éxito no son opuestos, que tratar bien a las personas es bueno para los negocios, que la compasión puede ser rentable». Levantó su copa. «Por eso quiero anunciar oficialmente que vamos a expandir este modelo. Abriremos 10 talleres más en el próximo año, todos bajo la supervisión de Mateo. Y también quiero anunciar algo más». Sofía hizo una pausa dramática, sonriendo. «Mateo Reyes Vargas ya no será solo gerente general, será mi socio en esta división. Le estoy ofreciendo el 20% de las acciones de Montalvo Social Motors, con opción a aumentar su participación según los resultados». La mesa explotó en aplausos. Mateo estaba completamente congelado, en shock. «Sofía, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». «No es demasiado». Sofía se sentó a su lado. «Es justo. Tú has puesto tu corazón en esto. Has demostrado liderazgo, visión y, sobre todo, has mantenido tu integridad incluso cuando tuviste el poder de vengarte. Eso vale más que cualquier título universitario». Don Esteban, con lágrimas en los ojos, puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Acéptalo, mijo. Te lo has ganado». Mateo miró alrededor de la mesa. Vio al Gordo Ramírez sonriendo con orgullo. Vio a Ricardo asintiendo con respeto genuino. Vio a Sofía mirándolo con una mezcla de admiración y gratitud. Y vio a su padre, el hombre que le había enseñado todo lo importante en la vida, brillando de orgullo. «Acepto», dijo finalmente con voz temblorosa. «Y prometo que nunca voy a olvidar de dónde vengo. Nunca voy a olvidar lo que es no tener. Y nunca voy a dejar de ayudar a personas que estén en la situación donde yo estuve». Los aplausos volvieron a estallar. Sofía levantó su copa más alto, por la bondad que todavía existe, por las segundas oportunidades, y por demostrar que hacer lo correcto siempre, siempre tiene su recompensa. «Salud», coreó la mesa mientras todos bebían y celebraban. Mateo sintió una paz profunda en su pecho. Pensó en esa noche lluviosa, en esa mujer desconocida con el carro descompuesto, en la decisión que tomó de ayudar sin esperar nada a cambio. Y entendió algo fundamental: las pruebas más importantes de la vida no vienen anunciadas. Vienen disfrazadas de momentos ordinarios, donde tienes que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Y aunque elegir lo correcto te cueste todo en el momento, el universo tiene formas misteriosas de balancear las cuentas. Pero la noche todavía guardaba una revelación más, una que nadie esperaba. Cuando la cena estaba terminando y la gente comenzaba a despedirse, Sofía pidió un momento más de atención.
Su rostro mostraba nerviosismo, algo raro en ella. Hay algo más que necesito decir, algo que he guardado estos meses porque no estaba segura de cómo explicarlo. Don Esteban, ¿puedo hablar contigo a solas un momento? El anciano pareció sorprendido, pero asintió. Se levantaron ambos y se alejaron a una esquina más privada del restaurante. Mateo los observó con curiosidad. Pasaron 5 minutos, 10. Mateo comenzaba a preocuparse cuando vio la expresión en el rostro de su padre. Sorpresa absoluta, incredulidad, y luego lágrimas. Don Esteban y Sofía regresaron a la mesa, ambos visiblemente emocionados. El anciano se sentó junto a Mateo, tomando su mano con fuerza. «Mijo, hay algo que necesitas saber, algo que yo mismo acabo de descubrir. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien, hijo, estoy asombrado. Hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar como conserje en el edificio Montalbán en Polanco, había una niña pequeña que iba a veces con su madre. La madre era empleada de limpieza, como yo, se llamaba Elena Montalvo. Era una mujer trabajadora, fuerte, que criaba sola a su hija a veces. Cuando Elena tenía que quedarse trabajando horas extras, yo cuidaba a su niña, le compraba dulces con mi sueldo, le enseñaba a leer mientras limpiábamos, le decía que estudiara, que se preparara, que podía hacer lo que quisiera en la vida». Mateo miró a Sofía, quien tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Esa niña era yo», susurró Sofía. «Don Esteban fue como un segundo padre para mí durante 5 años, hasta que mi madre consiguió un trabajo mejor en Monterrey y nos fuimos. Yo tenía 7 años, pero nunca olvidé al señor amable que me compraba paletas y me decía que podía ser empresaria si trabajaba duro. Nunca olvidé al hombre que, cuando mi madre llegaba tarde, se quedaba conmigo incluso después de su turno, sin cobrar nada extra, solo porque éramos pobres y no teníamos a nadie más». Don Esteban estaba llorando abiertamente. «Cuando vi tu nombre, Sofía Montalvo, no hice la conexión, es un apellido común, que han pasado tantos años, pero tus ojos, ahora que me lo dijiste, puedo verlos, tienes los mismos ojos de tu madre Elena. Mi madre murió hace 2 años». Sofía se secó las lágrimas. «Cáncer, pero antes de morir me hizo prometer que si alguna vez encontraba al señor Esteban Reyes, que trabajaba en el edificio Montalbán, le agradeciera, porque dijo que usted nos salvó la vida más de una vez, que compartió su comida con nosotras cuando no teníamos, que pagó medicinas para mí cuando estuve enferma y mi madre no tenía dinero, que fue el único que nos trató con dignidad cuando todos los demás nos veían como basura». El silencio en la mesa era absoluto. Todos estaban llorando, incluso Ricardo. «¿Y ahora entiendes?», continuó Sofía mirando a Mateo. «¿Por qué cuando te vi ayudar a esa desconocida bajo la lluvia, cuando vi que arriesgaste tu trabajo por hacer lo correcto, supe que eras el hijo de don Esteban antes de que me dijeras tu nombre completo? Porque solo el hijo de ese hombre podía actuar así. Solo alguien criado con esos valores podía ser tan desinteresadamente bueno». Mateo estaba temblando, abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. «Entonces todo esto fue porque mi papá te ayudó cuando eras niña». «No», Sofía negó con la cabeza firmemente. «Esto fue porque tú me ayudaste sin saber quién era yo, sin saber que había una conexión. Te ganaste tu lugar con tu propio mérito, pero no voy a negar que cuando investigué tu historia y vi el nombre de tu padre, cuando recordé quién era, supe que el destino había cerrado un círculo perfecto. Don Esteban plantó semillas de bondad hace 30 años. Tú seguiste plantando esas mismas semillas y ahora estamos cosechando el fruto juntos». Don Esteban abrazó a Sofía como si fuera su propia hija, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. «Mi pequeña Sofía, mira en lo que te convertiste. Tu madre estaría tan orgullosa, y ella estaría orgullosa de usted también, don Esteban, porque su bondad resonó a través de décadas, porque me enseñó que valía algo en un mundo que constantemente me decía lo contrario, y porque crió a un hijo que sigue ese mismo camino». Mateo los abrazó a ambos, creando un círculo de 3 generaciones de bondad, de sacrificio, de amor genuino por los demás, y en ese momento entendió algo profundo,
que cada acto de bondad es una semilla que no muere, que se esparce, que crece, que florece en lugares inesperados años después, que su decisión de ayudar a una desconocida no fue el inicio de la historia, sino la continuación de algo que su padre había comenzado 3 décadas atrás. Cuando finalmente se separaron, Sofía tomó las manos de ambos. «Hay una última cosa que quiero hacer, don Esteban. Oficialmente le ofrezco el puesto de director de recursos humanos de todas nuestras empresas, con un sueldo de 50,000 pesos mensuales. Porque si hay alguien que sabe identificar el carácter de las personas, si hay alguien que puede enseñar a otros el valor de la integridad, es usted». Don Esteban abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mateo tuvo que sostenerlo, porque el anciano parecía estar a punto de desmayarse. «Sofía, yo solo tengo educación primaria. No sé de oficinas. Usted sabe de personas. Don Esteban, y eso no se aprende en ninguna universidad. Eso se aprende viviendo con dignidad como usted lo ha hecho. Su trabajo será entrevistar candidatos finales para puestos importantes y enseñar nuestros valores a todos los empleados, porque si este negocio va a crecer manteniendo su integridad, necesitamos que las personas que lo construyeron estén guiando el camino». El gordo Ramírez comenzó a aplaudir y pronto toda la mesa se unió, de pie, celebrando no solo los éxitos materiales, sino el triunfo de la bondad sobre el cinismo, de la integridad sobre la conveniencia. Ricardo se acercó a don Esteban cuando el anciano volvió a su asiento. «Don Esteban, yo no lo conozco, pero quiero que sepa algo. Su hijo me enseñó a ser mejor persona. Me mostró que estuve equivocado durante años, y ahora sé por qué, porque tuvo un padre que le enseñó lo que realmente importa. Así que, gracias por criar a un hombre tan excepcional». Don Esteban estrechó la mano de Ricardo con firmeza. «Todos podemos cambiar, don Ricardo. Nunca es tarde para elegir ser mejor. Y el hecho de que usted esté aquí aceptando sus errores demuestra que tiene un buen corazón. Solo estaba perdido, pero ya encontró el camino». Cuando la cena terminó y todos comenzaron a despedirse, Mateo se quedó un momento en la entrada del restaurante. Mirando las luces de la ciudad, Sofía salió y se paró junto a él. «¿En qué piensas? En que hace 6 meses estaba en la peor situación de mi vida, sin trabajo, con mi papá enfermo, sin esperanza, y pensé que había sido castigado por hacer lo correcto. Pensé que el mundo era injusto, que ser bueno no importaba, y ahora entiendo que el universo trabaja en escalas de tiempo que no podemos ver, que el bien que haces no regresa inmediatamente, pero siempre regresa. Mi papá ayudó a una niña hace 30 años. Esa niña creció y me ayudó a mí. Y ahora juntos vamos a ayudar a miles más. Es como un río de bondad que fluye a través de generaciones». Sofía sonrió, mirando también hacia la ciudad iluminada. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo, Mateo? Cuando planeé mis pruebas, cuando me disfracé de persona humilde para ver cómo reaccionaba la gente, lo hice porque había perdido mi fe en la humanidad, porque creía que todos eran malos, pero al final, lo único que logré fue confirmar lo opuesto. Sí, muchas personas me defraudaron, pero tú me mostraste que la bondad genuina existe, que valió la pena buscarla, y eso cambió todo. Entonces ambos nos salvamos mutuamente». «Así es, y ahora vamos a salvar a otros, no con caridad condescendiente, sino con oportunidades justas, con dignidad, como tu padre me salvó a mí». Mateo extendió su mano. «Socios entonces, no solo en negocios, sino en esta misión de demostrar que hacer lo correcto importa». Sofía estrechó su mano firmemente. «Socios y amigos y familia en cierto modo, porque las personas que comparten valores tan profundos, son familia aunque no compartan sangre, se alejaron juntos hacia sus respectivos carros, 2 personas de mundos completamente diferentes que el destino había unido a través de un simple acto de bondad bajo la lluvia, y mientras se despedían, ambos sabían que esto era solo el principio, que la historia que habían comenzado esa noche lluviosa iba a crecer, a expandirse, a tocar miles de vidas, porque la bondad es contagiosa. Y cuando encuentras personas que la valoran, que la practican, que la defienden incluso cuando cuesta, puedes cambiar el mundo. Un taller a la vez, una persona a la vez,
una acción a la vez. La red de talleres Reyes se había expandido a 25 ubicaciones en toda la República Mexicana. Empleaban a más de 300 mecánicos, todos con sueldos dignos, prestaciones completas y capacitación constante no solo en habilidades técnicas, sino en valores de servicio y ética. Don Esteban Reyes, ahora a sus 62 años y completamente recuperado, se había convertido en una figura legendaria dentro de Montalvo Motors. Sus pláticas de valores eran obligatorias para todos los empleados nuevos, y había más de 50 videos en YouTube de sus charlas, con millones de vistas. El conserje que enseña a millonarios lo llamaban los medios. Ricardo Duarte había sido promovido a supervisor de calidad. Su trabajo era visitar cada taller y asegurarse de que mantuvieran los estándares éticos, y lo hacía con un fervor casi religioso, consciente de que había recibido una segunda oportunidad que no merecía y determinado a honrarla cada día. El gordo Ramírez ahora era gerente del taller original, el que había sido el taller Duarte, y en la entrada habían puesto una placa que decía: «Aquí comenzó algo hermoso, un acto de bondad bajo la lluvia que cambió vidas. Que este lugar siempre recuerde que hacer lo correcto, aunque cueste, siempre vale la pena». Mateo y Sofía se habían convertido en socios en todos los sentidos. Montalvo Social Motors era ahora una de las empresas más admiradas de México, no solo por su éxito financiero, sino por su modelo de negocio ético que estaba siendo copiado por otras compañías. Harvard Business School había hecho un caso de estudio sobre ellos. Forbes los había nombrado los empresarios del año. Pero nada de eso importaba tanto como las cartas, miles de cartas de personas agradecidas, familias que habían podido reparar sus carros sin endeudarse, jóvenes mecánicos que habían encontrado trabajo digno, clientes que habían sido tratados con respeto por primera vez en su vida. Una mañana de martes, Mateo estaba en su oficina en Santa Fe, revisando reportes, cuando su asistente le avisó que tenía una visita inesperada. Era un joven de unos 17 años, delgado, nervioso, con ropa humilde y las manos sucias de grasa. «Buenas tardes, señor Reyes. Mi nombre es Julián Mendoza. No sé si me recuerda». Mateo se levantó de inmediato, el reconocimiento golpeándolo. Julián, el ayudante que trabajaba con Ricardo, el muchacho asintió, sin poder sostenerle la mirada. «Sé que no tengo derecho a estar aquí después de lo que hice. Fui yo quien le dijo a don Ricardo lo que usted hizo. Fui yo quien causó que lo corrieran y he cargado con esa culpa durante 2 años. Pero vine porque necesito decirle algo. Siéntate, por favor». Mateo señaló una silla, su voz gentil. Julián se sentó al borde de la silla, retorciéndose las manos. «Cuando usted se fue, cuando vi todo lo que pasó, me odié a mí mismo. Tuve ese trabajo durante 6 meses más, pero no podía ni dormir. Sabía que había traicionado a la única persona que había sido amable conmigo, así que renuncié. Y desde entonces he estado trabajando en talleres pequeños, ganando lo mínimo pero sin poder avanzar porque no tengo papeles, no tengo educación formal, no tengo nada». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero he seguido su historia, señor Reyes. He visto todo lo que ha logrado y he visto que usted perdonó a don Ricardo, que le dio una segunda oportunidad, y yo sé que no la merezco, pero vine a pedirle perdón. No espero que me dé trabajo ni nada. Solo necesitaba que supiera que lo siento, que si pudiera regresar el tiempo, nunca habría dicho nada, que usted no merecía lo que le pasó». Mateo se quedó en silencio durante largos segundos, observando al joven que temblaba frente a él, y recordó las palabras de su padre: «El perdón no es para el que te lastimó, es para liberarte a ti mismo del veneno del rencor». «Julián, mírame», dijo finalmente. El muchacho levantó su rostro lleno de lágrimas. «Te perdono. Lo hice hace mucho tiempo. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Tenías miedo de perder tu trabajo. Ricardo te presionó. Eras joven y asustado. No te guardo rencor». Julián sollozó abiertamente. Gracias, señor Reyes. «Pero déjame preguntarte algo», continuó Mateo. «¿Has aprendido de eso? ¿Entiendes ahora por qué estuvo mal? ¿Y estás comprometido a ser mejor?» «Sí».
Julián asintió con vehemencia. Sí, lo entiendo, y he tratado de ser mejor cada día. He ayudado a personas gratis, como usted hizo. He defendido a otros empleados cuando los patrones los tratan mal. He intentado honrar lo que usted me enseñó. Aunque fuera sin querer, Mateo sonrió. Entonces tienes trabajo si lo quieres. Empiezas como mecánico junior en nuestro taller de Coyoacán. 8,000 pesos al mes para empezar, más prestaciones. Y si demuestras tu compromiso, puedes crecer, pero con una condición. ¿Cuál? Lo que sea, que cuando cometas errores, porque todos los cometemos, los enfrentes con honestidad, que no vuelvas a traicionar a nadie por miedo, que recuerdes siempre que la integridad vale más que cualquier trabajo. ¿Puedes prometerme eso? Julián se levantó de golpe, casi tirando la silla, y extendió su mano. Se lo prometo, señor Reyes. Se lo juro por mi madre. No lo voy a decepcionar. Entonces, bienvenido a la familia, Julián, y llámame Mateo. Aquí no somos jefes y empleados. Somos un equipo. Cuando Julián salió de la oficina, casi flotando de felicidad y alivio, Sofía entró. Había estado escuchando desde la puerta. «Lo volviste a hacer», dijo con una sonrisa. «Le diste una segunda oportunidad a alguien que te lastimó. Es lo que mi papá habría hecho. Es lo que tú hiciste por mí cuando nadie más lo habría hecho». Y así el círculo continúa. Sofía se sentó en el borde del escritorio. «¿Sabes qué? A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche lluviosa hubieras pasado de largo, si hubieras decidido que no era tu problema, si te hubieras puesto a ti primero». «Me lo he preguntado también», admitió Mateo. «Y creo que habría sobrevivido. Eventualmente habría encontrado otro trabajo. Las cosas no habrían sido tan terribles. Pero tampoco habrían sido esto». Sofía señaló alrededor de la oficina, simbolizando todo lo que habían construido. «No habrías ayudado a miles de familias, no habrías cambiado la vida de cientos de empleados, no habrías demostrado que hacer lo correcto puede tener recompensas increíbles». «No», Mateo negó con la cabeza, «pero no lo hice por las recompensas. Lo hice porque era lo correcto, y creo que esa es la lección más importante, que haces el bien porque es bueno hacerlo, no porque esperas algo a cambio, y paradójicamente, cuando lo haces sin esperar nada, es cuando el universo te da todo». Sofía se acercó y puso su mano en el hombro de Mateo. «Tu padre crió a un hombre extraordinario, y ese hombre está cambiando el mundo, un acto de bondad a la vez». «No», Mateo tomó su mano. «Estamos cambiando el mundo, juntos, porque esto no es mi logro ni tuyo. Es de todos los que creemos que todavía vale la pena ser buenos en un mundo que constantemente te dice que seas cínico». Se quedaron así por un momento. Dos socios, dos amigos, unidos por algo más profundo que el dinero o el éxito, unidos por la convicción compartida de que la bondad importa, de que la integridad tiene poder, de que hacer lo correcto siempre, siempre vale la pena. Afuera la ciudad bullía con su ritmo caótico, millones de personas corriendo, luchando, sobreviviendo, y en algún lugar ahí afuera, alguien más estaba tomando la decisión de ayudar a un desconocido, de hacer lo correcto aunque cueste, de plantar una semilla de bondad que florecería años después en formas que nunca podrían imaginar. Porque eso es lo que hacen las buenas personas. No cambian el mundo de golpe con grandes gestos, lo cambian poco a poco, con acciones pequeñas que crean ondas infinitas, un alternador reparado bajo la lluvia, una mano extendida a quien cayó, una segunda oportunidad ofrecida a quien la necesita. Y esas ondas nunca dejan de expandirse. Mateo miró por la ventana de su oficina, hacia la ciudad que alguna vez lo había visto como un mecánico sin futuro, y sonrió, porque sabía la verdad, que todos tenemos el poder de cambiar vidas, que todos podemos elegir ser buenos incluso cuando es difícil, y que esas elecciones, esos momentos de compasión genuina, son lo que realmente construye un mundo mejor, no los millones de pesos, no los negocios exitosos, no los títulos o el reconocimiento, sino la simple, extraordinaria, revolucionaria decisión de ver a otro ser humano en necesidad y ayudar, sin esperar nada a cambio, porque ese es el verdadero precio de la bondad.
No cuesta nada dar, pero su valor es infinito